parte. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 11. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por el tiempo que nos has dado como iglesia para reunirnos, para alabar tu nombre, exaltar tu nombre por lo que tú eres. Y Señor, por lo que tú también has hecho por nosotros. Gracias por el tiempo que podemos elevar a ti para cantar cantos juntos, para poder celebrar la Santa Cena, para poder orar como familias y también, Señor, ahora para poder aprender juntos la palabra tuya. Pedimos que el Espíritu Santo en esta mañana nos hable especialmente a cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro corazón esta mañana, tú conoces cómo está delante de ti. Algunos aquí están atribulados, cargados con situaciones difíciles. Pedimos que tú traigas el confort que tú puedes traer a través de tu Espíritu Santo y tu palabra. Para aquellos, Señor, que están luchando en alguna área espiritual, pedimos que esta mañana puedan encontrar la victoria en ti, sabiendo que tú eres el que está a nuestro lado, y porque estás a nuestra diestra no seremos conmovidos. Por aquellos, Señor, que hoy día están necesitados de la guía tuya en cuanto a su vida, en cuanto a su situación, pedimos que tú puedas también intervenir y guiar de acuerdo a tu soberana voluntad. Ayúdanos, Señor, escuchamos tu voz a través de muchas formas, pero en este momento queremos escuchar la voz de tu palabra, hablándonos a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Como iglesia, enséñanos la verdad, lo que necesitamos vivir para que podamos vivirlo ante el mundo que nos ve como iglesia tuya. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Primera de Corintios 16, 1 al 11, el tema de esta mañana es la iglesia como comunidad que se preocupa. Preguntaba a alguien sobre esta palabra, preocupar, porque la usamos siempre en un sentido negativo, un sentido de ansiedad, angustia, especialmente cuando hay situaciones difíciles. Y mirando la palabra, de dónde proviene, por lo menos la palabra en español, la palabra viene del latín y está compuesta de dos palabras, ¿verdad? Y ocupar, que significa ocupar antes o anticipadamente de algo. Ese es el uso que quiero darle esta mañana, no en el sentido de preocuparnos de ansiedad, de tener angustia, inquietud, sino de planear hacer algo que debemos hacer como comunidad en Cristo. Una comunidad que de antemano se preocupa o se ocupa de ciertas necesidades que hay, no solamente en las personas, pero también en la comunidad en que vivimos como iglesia. Hemos aprendido hasta este momento cómo Pablo ha hablado a la iglesia en Corinto. Y si ustedes notan el tono de Primera de Corintios, es bastante fuerte, es directo, es corregir. Pero entrando al capítulo 16, miramos que Pablo cambia el tono. Ya el tono ya es más personal, es más conciliatorio. Pero lo interesante de todo esto es que todavía Pablo da instrucciones en cuanto a cómo debemos vivir la vida cristiana. El corazón de Pablo como pastor siempre está listo para instruir a su rebaño, enseñar a su rebaño, especialmente en asuntos personales y espirituales. Y en estos primeros 11 versículos, Pablo de una manera personal guía a la iglesia
que tiene la esperanza en la resurrección, guía a la iglesia a ser una comunidad en Cristo que se preocupa por otros. Esta comunidad se preocupa por sus hermanos que tienen necesidades materiales, sin tomar en cuenta en ninguna forma de dónde son o su trasfondo étnico. Eso lo encontramos en los versículos 1 al 4. En los versículos 5 al 9 nos encontramos que Pablo no solamente les dice, preocúpense por las necesidades materiales de la comunidad en Cristo, pero también le dice Pablo, preocúpense por compartir sus vidas como comunidad. Y de los versículos 10 al 11, Pablo les dice que deben de ser todos hospitalarios, cuidando a otros, especialmente, dice Pablo, a aquellos que hacen la obra del Señor. Esas son las tres maneras que nosotros debemos preocuparnos como iglesia. Vamos a hablar de cada uno de ellos ya en este momento acerca de esto. Primero, preocuparnos por las necesidades materiales de nuestros hermanos en Cristo, sin importar el trasfondo de ellos, de cualquier forma étnica o de otra índole. Vean el versículo 1 que Pablo dice que hay una ofrenda que debe de apartarse o debe recogerse. Esta ofrenda era para los creyentes pobres en Jerusalén. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, para los creyentes. ¿Dónde estaban estos creyentes? En Jerusalén. Era la iglesia en Jerusalén. Y es muy posible que había una hambruna, como sucedía muy a menudo durante este tiempo. Llegaban esos periodos de escasez. En Hechos capítulo 11, versículo 27, encontramos que un profeta viene y anuncia esto, diciendo, va a venir un periodo de hambre en Jerusalén. Y le dice, prepárense. Y encontramos aquí que Pablo ya ha instruido a una iglesia en Galacia, o a varias iglesias, diciéndoles, hay una necesidad de los pobres creyentes en Jerusalén, y Pablo ha ordenado a ellos que empiecen a colectar esa ofrenda. Esa ofrenda unificada de las iglesias se llevaría a Jerusalén. Es una ofrenda para los creyentes pobres, pero en segundo lugar, era una ofrenda voluntaria y planificada. Dice Pablo, cada primer día de la semana, dice cada uno, dice, aparte algo según haya prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Encontramos aquí la orden específica de Pablo para los creyentes en Corinto, que tiene varios componentes. No es una ofrenda espontánea, que de repente Pablo dice, vamos a hacer una ofrenda. No, vea, primero es una ofrenda planificada y consistente. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Era algo intencional, planificado, y le dice, tienen que ustedes apartar esta ofrenda cada primer día de la semana. ¿Cuál es ese día de la semana? Es el domingo. Ese es el primer día de la semana. Cuando ustedes estén listos para dar a la iglesia, porque es el día que se reunía la iglesia, aparte de dar lo que estaban dando para el ministerio en la iglesia, Pablo dice, quiero que en ese momento ustedes aparten algo para una ofrenda que daremos a los hermanos pobres en Jerusalén. No solamente tenían que hacerlo el primer día, sino que tenía que también ser recogida, y posiblemente que ellos o la guardaban ahí, en el lugar donde se reunían, o posiblemente la guardaban en casa. No estamos seguros. Personalmente no creo que es tan importante dónde se guardaba esa ofrenda, pero lo importante es que era planificada y que era consistente. Cada domingo tenían que ellos apartar esa parte que iban a dar a los hermanos en Jerusalén. Romanos 15, 26 y 27, Pablo nos da un poquito más de información acerca de esta ofrenda. Escucha lo que dice. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Qué estaba pasando? Había hambre en Jerusalén, como dijimos, era la iglesia madre.
La iglesia, los judíos especialmente, que habían comenzado la iglesia de Cristo, y ahora ellos estaban en necesidad, y Pablo, que había ido y predicado y había comenzado iglesias entre los gentiles, entre los que no eran judíos, Pablo dice, ustedes recibieron el evangelio a través de ellos. Ahora a ustedes les corresponde preparar esta ofrenda para darle a estos hermanos que están necesitados. Así como ustedes recibieron beneficios espirituales, ahora ustedes muéstrenle el amor a ellos a través de esta ofrenda especial. Y nota que Pablo también dice, según haya prosperado. Es una ofrenda proporcional. Es proporcional basado en cómo Dios había prosperado. ¿Por qué es importante eso? Porque en estos tiempos, recuerden, los salarios no estaban garantizados. La gente generalmente trabajaba en agricultura, en cosas como estas que variaban con los tiempos. Así es que algunas veces tenían bastante, algunas veces no tenían suficiente. Pero lo que dice Pablo es según haya prosperado. Lo que no dice Pablo es den limosna. ¿Sí ve eso? Pablo dice no den limosna, no está diciendo esto. Es muy importante para nosotros entender esto, porque Pablo está hablando a la iglesia y dice, según Dios les haya prosperado, así den. Alguna gente pregunta, ¿cuánto debo de dar a la iglesia? ¿Cuánto debo dar al ministerio de la iglesia? Según Dios te haya prosperado. No hay un porcentaje que Dios nos dice, tienes que dar esto. Es proporcional, según haya prosperado. Tercero, vea lo que dice, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. No solamente eran planificadas estas ofrendas, no era solamente proporcional según lo que habían prosperado, sino que se separaba de los demás gastos y aún de la misma ofrenda que se daba a la iglesia. Esto era adicional a todo lo que ellos contribuían a la iglesia. Lo que nosotros contribuimos como iglesia también debe de ser algo, sí, que regularmente nosotros apartamos. Debe de ser algo que apartamos para dar al Señor. Y si queremos dar otra ofrenda a otros lugares, eso es aparte. Es muy claro en este texto. Por más de 15 años, recuerdo que nosotros ayudamos a una organización que se llama World Vision. Apoyamos a 3 niños de World Vision y fue hasta hace muy poco que decidimos no hacerlo más y directamente ayudar a una de esas personas. Pero vea, al hacer eso nosotros decíamos, bueno, vamos a dar a World Vision, pero vamos a deducirlo de lo que damos a la iglesia. Jamás hicimos eso. Porque el ministerio de la iglesia es importante también. Apartamos lo que es para la iglesia y es adicional. Si queremos dar otra ofrenda, lo damos aparte de lo que nosotros ya estamos contribuyendo a la iglesia. Y esto es importante para nosotros también. Debemos de apartar lo que nosotros vamos a dar al Señor. Pablo dice, esta es la manera que ustedes deben de hacer esta ofrenda. Deben de hacerlo de una manera planificada y consistente, proporcional y tercero, guardándolo hasta el momento de darlo. Tercer lugar acerca de esta ofrenda es que esta ofrenda era para los creyentes en Jerusalén, como ya les dije, pero también era de parte de los creyentes gentiles. Versículos 3 y 4 encontramos que Pablo dice que cuando Él llegue, dice, ustedes van a llevar esa ofrenda, los que han sido designados, las personas designadas para llevar esta ofrenda de cada iglesia, llevarlas a Jerusalén. ¿Por qué está diciendo Pablo esto? Porque tenía el propósito de unificar a la iglesia. Era una iglesia compuesta por judíos y compuesta también por gentiles. Y que ahora los que habían recibido el beneficio del evangelio llevaran a la iglesia madre esta ofrenda con esos representantes era algo muy importante. Porque estaba diciendo a la iglesia en Jerusalén, nosotros agradecemos lo que ustedes han hecho por nosotros en darnos el evangelio y a la vez también queremos decirles que somos uno en Cristo, sin importar las diferencias étnicas. Recuerde que la iglesia comenzó siendo una iglesia judía mayormente y ahora la iglesia está convirtiéndose en una iglesia que tiene judíos, pero también tiene gente que no son judíos como gentiles. Es lo mismo hoy día. Hoy día tenemos la iglesia de Cristo, no está compuesta solamente de hispanos, ni solamente está compuesta de americanos.
Debemos entender que la iglesia de Cristo es bastante étnica hoy día, especialmente cuando pensamos en el mundo en el que vivimos. Pero encontramos aquí que esta ofrenda era para creyentes gentiles, sin importar el trasfondo étnico o cultural de estas personas. Vemos esto. ¿Y qué podemos nosotros aprender de esto? Primero es que debemos planificar para dar, no solamente de lo material, sino también de lo que no es material. Debemos de planificar en dar proporcionalmente, deliberadamente y consistentemente para el ministerio de la iglesia, especialmente también para ayudar a los de bajos recursos. Esto es muy radical para muchos de nosotros porque somos personas que muchas veces actuamos basado en la situación. Si hoy en la mañana yo tengo dinero, pues lo doy. Si no tengo, pues no tengo dinero. No planificamos. Lo que encontramos en este pasaje, en estos primeros versículos, es que para dar al Señor debemos de tener ese tipo de planificación. Planificar para no solamente dar a la iglesia, pero también dar a aquellos que están necesitados. Quiere decir que, usted sabe, hay mucha gente que tiene necesidad en nuestra iglesia. Eso hablábamos esta semana en el estudio de hombres. Algunos hermanos americanos me decían cómo hacen ellos de dar su ofrenda. Y me decía, mire, nosotros, mi esposa y yo planificamos y tenemos todo lo que vamos a dar. Y ellos todavía usan cheques y todo, y dice, tenemos nuestros cheques y tenemos a quienes vamos a dar. Pero a veces dicen, yo no sé quiénes son las personas que tienen necesidad. Y yo le comentaba, bueno, en nuestra iglesia sí se sabe cuál es la necesidad. Y lo bueno que él me dijo fue, me gustaría que tú me dijeras si hay necesidad en las que yo pueda ayudar. Me encantó eso. Pero muchas veces la gente no sabe que hay necesidad y dice, bueno, ¿a quién puedo ayudar? Hay necesidades, simplemente hay que preguntar. Y en nuestra iglesia hay necesidades. No hay semana que no pase cuando alguien tiene una necesidad económica. Y por eso creo yo que es importante también que pensemos como iglesia que Dios nos ha llamado a preocuparnos por aquellos que tienen necesidades económicas. Y otra vez, planificamos en dar lo que vamos a dar a la iglesia, pero también planificamos en dar cómo vamos a ayudar a aquellos necesitados. ¿Y qué es lo que yo debo apartar para ayudar a aquellos que tienen necesidades? Espero que tenga sentido eso, porque eso es lo que Pablo está enseñando en este texto. Y como comunidad debemos de preocuparnos por las necesidades de aquellos hermanos en Cristo que tienen necesidades económicas. Segundo lugar, debemos preocuparnos por compartir nuestras vidas con otros. Y una vez más, sin importar su trasfondo étnico. Versículos 5 al 9. Vea lo que dice Pablo. Pablo dice en los versículos 5 y 6 que él quiere ir a Corinto. Quiere dedicar tiempo intencional con ellos. Dice, voy a ir cuando pase a Macedonia. Tengo que pasar por ahí. Dice, y podrá ser que me quede con vosotros. Pero vea lo que dice también, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pablo está ahorita en Éfeso, cuando está escribiéndoles a ellos, y les dice que iría después a ellos cuando fuera a Macedonia. A pesar de la desaveniencia que había entre Pablo y los corintios, recuerda, esta carta es muy claro en cuanto a la desaveniencia que había entre Pablo, entre la iglesia y cómo está corrigiendo a la iglesia. Pablo estaba siendo criticado como líder, pero Pablo dice, yo quiero pasar tiempo con ustedes. Eso es muy interesante. Pablo, a pesar de estos problemas, su deseo era pasar tiempo intencionalmente con ellos. Y no solamente esto, Pablo dice también, quiero que me encaminen a donde yo haya de ir. Quiere decir, Pablo está esperando también la hospitalidad de ellos. Pablo tenía que ir a otro lugar después. Yo quiero que ustedes sean hospitalarios conmigo y me ayuden a llegar a mi siguiente destino. Esto es muy importante. Pablo está pidiendo de la iglesia también el ser hospitalarios. Muchos de nosotros no nos gusta pedir, ¿cierto? Los hispanos no queremos pedir ayuda cuando necesitamos ayuda. Me cuesta a mí también, yo lo sé. Pero a veces, porque nosotros pensamos que, es que si lo hago estoy molestando a la persona. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cuántos dicen que sí? Sí, eso pasa. Pero parte también de ser creyentes que debemos de ser hospitalarios. Vamos a hablar más del tercer punto. Pero Pablo está diciendo, yo espero que aún como apóstol ustedes también tengan esa oportunidad
de ser hospitalarios conmigo. Quiero pasar tiempo intencional, quiero compartir mi vida con ustedes. Eso quiere decir que nosotros también, si queremos nosotros vivir en esa comunidad como creyentes, debemos de tener tiempos intencionales para profundizar nuestras relaciones en Cristo. Si el domingo es el único lugar, el único tiempo que dedicamos a esto, no vamos a lograr esto. Necesitamos que nuestras vidas estén envueltas con otras vidas en comunidad intencionalmente para profundizar nuestras relaciones en Cristo. Esto es indispensable para una iglesia que vive en comunidad. Vea lo que dice versículos 7 y 8. Pablo dice también esto: no quiero veros ahora de paso. Pablo dice, yo no quiero ir rápido, yo no quiero pasar de pasadita, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Pablo dice, yo quiero dedicar este tiempo, pero quiero que sea un tiempo planificado. Otra vez, concepto de planificación para nosotros los hispanos es como decir, eso no es espontaneidad, ¿cierto? Porque a veces me mandan a decir, la noche antes, vamos a tener esto, puede hacerlo, y generalmente ya saben que yo digo no. Y no es porque soy malo, es que me gusta la planificación, ¿verdad? Y Pablo dice, no tiene nada malo planificar. Debemos de planificar. Pablo dice, yo no quiero ir ya de paso solamente. Yo quiero planificar este tiempo para estar con ustedes. Un tiempo intencional para profundizar mi relación con ustedes. Eso es lo que nosotros también debemos de entender. ¿Sabes? Es importante tener esos tiempos planificados. Algunas veces vienen en formas muy diferentes, no necesariamente son ambientes sociables. Por ejemplo, los que estamos en la clase de recomprometerse, re-engage, ¿sabe qué tenemos? Un tiempo intencional cada domingo. Dedicamos 2 horas juntos, somos los únicos que comemos porque somos hispanos. Y hacemos ruido en la cocina y todos los americanos están viendo, ¿qué hacen los hispanos? ¿Será que siempre comen y nunca hacen nada? Y una vez hasta el pastor me dijo, asegúrense que hagan las tareas. Pues sí, estamos haciendo las cosas, estamos haciendo el material también, pero estamos comiendo juntos. Pero es un tiempo intencional, no solamente para aprender sobre cómo guiar a nuestro matrimonio, pero también para profundizar nuestras relaciones como creyentes. Eso es tiempo también en comunidad. Y nosotros como creyentes, como comunidad en Cristo, como iglesia, debemos de tener esos tiempos juntos donde podemos profundizar como hermanos en Cristo. Note lo que dije, para profundizar en nuestras relaciones en Cristo. No dije, vamos a reunirnos para tener un convivio sin propósito. ¿Está claro? Porque eso nosotros podemos hacerlo, pero la intención es profundizar en esa relación. Vea lo que dice Pablo en versículo 9. Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Está compartiéndoles en Éfeso, donde tuvo muchos problemas. Y muchos son los adversarios. En Hechos capítulo 19 usted puede leer lo que le pasó en Éfeso. Y créame, hubo oposición cuando él llegó y compartió el evangelio. Y Pablo dice, una gran puerta se me ha abierto. Grande y eficaz. Quiere decir que hay una oportunidad para compartir el evangelio y él la va a aprovechar. Pero lo interesante es que dice Pablo, pero hay muchos que se oponen a esto. Cuando nosotros vamos a servir al Señor, cuando nosotros intencionalmente usamos tiempo para ayudarnos mutuamente, para crecer espiritualmente, ¿sabe qué va a suceder? Va a haber oposición en muchas maneras y en muchas formas. Vez tras vez ustedes escuchan cuando decimos, cuando uno quiere ser fiel al Señor, ¿qué sucede? Todo lo que no queremos que suceda, ¿cierto? Cuando queremos seguir al Señor es cuando más difícil se pone la cosa, porque eso es normal. Pablo dice, vea Pablo las 2 cosas que dice Pablo. Una gran oportunidad se me ha presentado. Oh, pero hay adversarios. ¿Pero qué está diciendo Pablo? Eso es bueno. Esta resistencia es buena. Me está indicando ¿qué cosa? Que Dios está haciendo la obra. Si tienes problemas ahorita, es porque Dios está haciendo la obra. Si estás luchando en tu vida espiritual, es porque Dios está obrando en tu vida. Si estás en frustración, es porque Dios te está llamando
a tratar con tu vida espiritual. Y Dios te ofrece una comunidad de creyentes donde tú puedes recibir también ese apoyo que necesitas para profundizar en Él. Para eso existimos como iglesia. Debemos compartir nuestras vidas unos a otros y envuelve comunicar los planes de Dios. Pablo está diciendo, mire, ese es el plan de Dios. Les está compartiendo. Nosotros también debemos compartir los que Dios está haciendo en nuestras vidas unos con otros. Si nunca lo hacemos, algo está mal en nuestra vida. Pablo dice, la comunidad de creyentes debe preocuparse por invertir vidas con vidas para profundizarse en esa relación en Cristo mutuamente. Tercer lugar, Pablo dice que debemos preocuparnos por ser hospitalarios unos con otros, especialmente los que sirven al Señor, otra vez, sin importar el trasfondo étnico de la persona. Quiero decirle que Grace Español no está compuesto solamente de personas de América Latina, ¿cierto? ¿Cuántos americanos hay aquí en esta mañana que son de aquí, que no son de Latinoamérica? Véalos, ahí están, mire, hay varios, ¿verdad? Aparte somos parte de una iglesia, Grace Community, lo cual envuelve más que personas hispanas. Es más, en 2 semanas vamos a tener la celebración unificada como iglesia. Y también hemos invitado a ellos a quedarse para comer la comida que tenemos después. Quiere decir que va a haber un tiempo de no solamente adorar a Dios juntos como una iglesia multiétnica, pero a la vez también de poder comer juntos y compartir juntos de nuestras vidas. Y ahí vamos a ver la hospitalidad también en acción. Y Pablo dice que cuando él mande a Timoteo, versículo 10, vea, que Timoteo va a llevar esta carta a los Corintios. Y si llega, dice, mirad que esté con vosotros. Vean lo que dice, esta frase me llamó mucho la atención. Con tranquilidad. Porque él hace la obra del Señor así como yo. Pablo está diciendo, la hospitalidad de ustedes debe de ser de tal manera que cuando Timoteo llegue, en vez de que ustedes lo traten mal, o ustedes sean hospitalarios, pero no le hagan sentir tranquilo, Pablo dice, es importante que cuando él llegue, lo hagan sentir tranquilo. Pablo ha estado corrigiendo la iglesia a través de esta carta. Ahora Timoteo lleva esta carta a ellos. Créanme, llegar y leer esta carta y presentar esta carta y decir, tú estás representando a Pablo. Pues quiero decirte algunas cosas de lo que Pablo ha dicho. Pablo dice, no, yo quiero que cuando él llegue, ustedes lo reciban hospitalariamente de tal manera que él esté tranquilo. Timoteo ayudó a plantar esta iglesia en Corinto y sin embargo, debido a esta desaveniencia entre Pablo y Timoteo, ponía a Timoteo en una situación difícil, pero Pablo dice, háganlo sentir tranquilo, porque él hace la obra del Señor como yo. Pablo está diciendo, él es como yo, está haciendo lo mismo, es mi representante y debe de hacerle sentir a él tranquilo. La hospitalidad nuestra, ¿sabe qué debe de hacer a la gente? Hacerle sentir tranquilo. Si alguien llega a su casa y no se siente tranquilo, no es hospitalidad. ¿Cierto? Y a veces nosotros nos preocupa porque si mi casa no está limpia, o si esto, no le va a gustar la comida. Y créame, cuando uno lo invita se da cuenta de eso, obviamente, ¿cierto? Entonces uno también no está tranquilo. Entonces es importante que cuando usted sea hospitalario, haga sentir a la gente tranquilo. Si nos está diciendo que su casa es nuestra casa, háganos sentir tranquilos, de tal manera que podemos quitarnos los zapatos, acostarnos ahí y tranquilos, ¿cierto? Y no nos vea diciendo, oye, se quitó los zapatos. ¿Por qué se quitó los zapatos? ¿Tu costumbre? Pablo dice, cuando Timoteo llegue, él que hace la obra del Señor, ayúdenle a sentirse tranquilo. Segundo lugar, vea lo que dice, versículo 11. Por tanto dice, nadie le tenga en poco, no le menosprecien tampoco, sino encaminadle en paz. Timoteo va a tener que salir. Encaminadle en paz. Otra vez, muéstrenle esa hospitalidad. De tal manera que se sienta él en paz. Cuando yo pienso en hospitalidad, eso es lo que yo quiero sentir. Yo quiero sentirme tranquilo y yo quiero sentirme en paz.
Y Pablo dice es lo que él quiere para Timoteo. Recíbanle bien, con hospitalidad, guíenle a él a su siguiente lugar donde va a encontrarse conmigo, encamínenle también en paz. Porque dice, le espero con los hermanos. Pablo dice que debemos de vivir también en comunidad siendo hospitalarios. Y con mucha particularidad aquí Pablo dice, especialmente aquellos que sirven en la obra del Señor. En Grace tenemos muchas personas envueltas en el ministerio. No solamente soy yo, hay bastante personal en la iglesia. Siéntase libre de mostrar esa hospitalidad. En 2 semanas quiero que nosotros como iglesia mostremos la hospitalidad a los demás hermanos nuestros en Cristo. Así que debemos de estar ayudando en servirles, en hacerles sentir a ellos que esto es un evento también donde ellos son bienvenidos. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Quiero hacerle 3 preguntas en esta mañana que le ayuda a aplicar este texto. Primero, ¿qué necesita hacer para dar de una manera planificada, consistente, proporcional y generosamente de los recursos que Dios le ha dado o le ha permitido administrar? Aparte de apoyar también a los ministerios de la iglesia, ¿cómo va a ayudar a los necesitados de nuestra iglesia? Piénselo, porque es muy importante lo que aprendemos de este texto. ¿Cómo vamos a dar de una manera planificada, consistente, proporcional y generosamente de los recursos que Dios le ha permitido administrar? ¿Y cómo va a ayudar a aquellos que son de bajos recursos? Es más, algunos de ellos no están aquí presentes. ¿Y sabe por qué? Algunos están trabajando. ¿Cómo podemos nosotros ayudarles a ellos? ¿Cómo podemos dar de una manera planificada, consistente, proporcional y generosamente? Podemos hacerlo. Todos nosotros podemos hacerlo. No hay ninguno de aquí, al menos que usted no tenga ningún recurso, puede hacerlo tangiblemente, tanto monetariamente, pero también lo puede hacer, ¿sabe cómo? Con su servicio. Hay gente que necesita ayuda también. A veces, hace 2 semanas, yo necesitaba que mi carro haga algún arreglo. ¿Y sabe qué? Pensé en llevarlo a un taller. Sabía que no era complicado el trabajo. Y preferí a alguien de nuestra iglesia darle algo a él para que me ayudara a mí, lo cual yo iba a hacerlo, pero preferí hacerlo para que él también se beneficiara. ¿Sí ve? Tenemos que pensar de esa manera como iglesia. Número 2, ¿cómo planificarás tiempo intencional con tus hermanos o hermanas en Cristo? Note para qué es. Para compartir tu vida de una manera intencional, transparente. Es importante eso, ¿cierto? Porque una cosa es reunirnos, pero yo no quiero compartir nada. Para eso estamos como iglesia, para compartir transparente y espiritual, con el propósito de profundizar en las relaciones y compartir mutuamente los planes de Dios. ¿Cómo vas a llevar a cabo eso? Número 3. ¿Qué harás para practicar la hospitalidad que no solo sirva, sino que haga sentir a las demás personas tranquilos y encaminarles en paz? Pensemos en esa pregunta esta mañana como iglesia. Creo yo que si queremos como iglesia manifestar la vida de Cristo en comunidad, estos son 3 puntos muy importantes que debemos practicar en Grace Español. ¿Se imagina lo que Dios puede hacer en nuestra iglesia cuando esas 3 cosas son una realidad? Eso va a ser una iglesia no muy común, porque es una iglesia que realmente vive la verdad de Dios. Y recuerda, la iglesia no es solamente hoy día. Entre semana la iglesia está viva y está activa.
Y usted tiene que estar conectado con las personas de la iglesia en comunidad haciendo estas tres cosas. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias porque nos retas a vivir como comunidad en Cristo. Una iglesia, Señor, que ayuda de una manera tangible para llevar a cabo el ministerio de la iglesia, pero a la vez también para ayudar a los necesitados. Pedimos por ellos esta mañana. Algunos no están esta mañana por estas necesidades. Pedimos que nos ayudes a estar listos para intervenir y darles el amor tuyo a través de esta manera y a través de nuestro servicio. Ayúdanos también a tener tiempos intencionales como iglesia para ayudarnos a crecer en la fe que tú nos has dado en Cristo. Ayúdanos a ser hospitalarios, de tal manera que, Señor, podamos hacer sentir a otros valiosos, podamos hacerles sentir tranquilos, podamos encaminarles en paz. Ayuda a Grace Español, ayuda a Grace Community a hacer este tipo de iglesia que da esperanza a las personas que asisten, sabiendo que eres un Dios bueno, que nos ha extendido su gracia de una manera súper abundante. Rogamos por nuestros visitantes hoy día, nuestros invitados especiales. Gracias por ellos. Pedimos que nos ayudes a recibirlos también de esta misma manera. En el nombre de Cristo. Amén.